Somos Luis Agüero, Daisy Bonilla y Lourdes Ramírez para este podcast en altavoz. Bueno, colegas, este es una charla, no es una entrevista, sino que es un intercambio de experiencias entre nosotras en sobrellevar el periodismo, ¿verdad? Cómo, cuándo nos dimos cuenta que queríamos ser periodistas, cómo ha cambiado esa visión que teníamos por el periodismo, hace cuántos años que comenzamos a estudiar periodismo. Luisa, ¿cuándo decidió dedicarse a esta carrera tan, como decía García Márquez, aunque se sufra como un perro, pero es el mejor oficio del mundo? Sí, gracias por la oportunidad de compartir cómo decidí incursionar en esta carrera. Tenía la mentalidad de poderle ayudar a las personas que más lo necesitaran en Honduras, a la gente de colonias vulnerables, mal llamadas vulnerables, a la gente sin oportunidades de trabajo, a la gente que quería hacer sus denuncias ante tantas injusticias. Y entonces pensé, qué bonito. Creo que voy a ser una buena periodista porque le voy a ayudar a la gente. Entonces me sentía como la Robin Hood de las clases desposeídas en Honduras, y fue traumático después de el estudio en la universidad con buenos profesores. Eso sí, tuvimos muy buenos profesores. Y llegar a Diario Tiempo, que fue mi primer trabajo, y saber que no podía darle espacio a la denuncia de alguien que estuviera inconforme porque fueron violentados sus derechos, o por razones multifactoriales, porque habían contratos publicitarios que tenían que respetarse. Entonces ya hay que el bozal, la autocensura, que no debería de existir porque es frustrante, y ahí me fui reprimiendo y me sentí frustrada. De la censura a la autocensura. De la censura a la autocensura. Me sentí tan frustrada y tan impotente, pero seguimos haciendo el esfuerzo. En Diario Tiempo no funcioné tanto en Noticias Generales, porque en una cobertura con diputados y empresarios de progreso, los diputados no llegaron. Entonces cometí el error de titular mi nota: vestidos y alborotados dejan diputados a empresarios progreseños. Me regañaron, me vapulearon, me dijeron que no tenía que hacer eso, y el error fue el jefe de redacción, Germán Quintanilla, que dejó pasar eso. Pero me sentí muy impotente y me pasaron a trabajar en el área de economía con la periodista Emilia Torres, muy estricta. De ella guardo muy gratos recuerdos porque es muy honesta, con mucha ética ella. Entonces sí, si hay alguien a quien yo le tengo que agradecer en Diario Tiempo, mi escuela, es a Emilia Torres. Qué bien, qué importante conocer esos detalles, sí, sobre su trayectoria y cómo inició. ¿Ves? Y en tu caso, ¿cómo decidiste incursionar en esta profesión? Yo creo que todos al final somos como Robin Hood. A mí siempre me ha gustado el voluntariado. Siempre, de una u otra forma, yo trato de ayudar. Entonces, yo pensé que a través de ahí también se podía ayudar, pero desde que estaba en la escuela de periodismo, yo escuchaba a los compañeros, los que ya trabajaban en medios. Solo lo hacían así cuando la licenciada Vilma Gloria nos decía una cosa, cuando la licenciada Lucila Funes daba otra observación. Y uno de esos era Tito. Espérense, ya las quiero ver que lleguen al medio, decía. Pero a grito abierto. Yo decía, ¿por qué dice esto Tito? Bueno, mi primer trabajo fue en Fuerzas Armadas, y a mí me asignaban a cubrir las brigadas. Entonces, yo me sentía pero en mi salsa, porque andaba trayendo todo el pueblo que llegara a las brigadas médicas. Fue bonito, pero igual cuando ya uno se va dando cuenta de que no es que va a ser la voz de los sin voz, es mentira. Es mentira. Ciertas cosas te dejan pasar, pero no como uno lo quisiera pasar íntegro. Y para poner en contexto, Tito es Danilo Izaguirre.
el de la ametralladora en la televisión y el que muestra sus corbatas y bueno, el controversial, Danilo Izaguirre. Pero era el que más gritaba en la aula, cuando le hacíamos las entradas, ¿verdad? Y que nosotros orgullosas de nuestras entradas, y él solo se reía de nosotros, porque él ya sabía que eso era ilusorio, pues. Pero esa es los ambientes universitarios donde jóvenes estudiantes se encuentran con personas mayores, adultas, que lejos de ser mentores o tutores, se convierten en piedras de tropiezo, ¿no? Por mi parte también, igual que ustedes, creí que a los 12 años me di cuenta que quería ser periodista y también creí que era una forma, que iba a ser una profesión en la que se le podía ayudar a la gente. Vi por ahí en televisión un reportaje cuando estaban hablando de los niños en el basurero, y después cuando iba al Instituto Central en primer curso y a través de la ventanilla miraba a unos niños en la calle y sí, realmente soñé con que a través del periodismo lo íbamos a lograr. Y no es que no se logre con el periodismo ayudar a mucha gente, creo que le hemos logrado ayudar a mucha gente a través de contactos, a través de cosas que no deberían ocurrir, como ayudarle a alguien a que le atiendan su parto en un hospital público como el Catarino, a que le inyecten a una paciente un medicamento para evitar que se desangre. O sea, todas esas cosas, pelear como periodistas para que se logren esas cosas no debería ser si funcionara un sistema de salud pública. ¿Por qué presionar como periodistas para lograr una atención médica para alguien? O sea, eso no debería ocurrir. No debería. Pero igual me di cuenta cuando empecé en los medios que no, aquí no se puede tocar a los militares, decía un director de un noticiero, que terminó acosándome y tuve que salir de ese noticiero en Vica TV por esas razones, por el acoso sexual al que no cedí. Un enfermo sexual era ese director. No importaron las quejas, no importaron las cartas por escrito a la directora que estaba aquí en la zona norte, ni siquiera cartas a las dueñas, no importaban. Yo salí y el hombre siguió acosando a las mujeres, hasta que se metió con la sobrina de las dueñas. Hasta ahí lo despidieron a este hombre. Qué bárbaro. Pero el periodismo es una profesión apasionada. No teníamos los recursos que existen ahora, ¿verdad? Ahora hacen periodismo buscando por internet, ¿verdad? Nosotras leíamos documentos interminables, hacíamos entrevistas interminables, y ahora no funciona así. Ahora las nuevas generaciones tienen más recursos, pero también es más complicado porque saben que hay una red global, una aldea global, que están compitiendo con millones de informaciones. Pero el periodismo es más light, o sea, no es de profundidad, solo es así. Sí, la redacción es bien superficial. Por encima. Uh-huh. Por eso nosotras hemos incursionado en el periodismo de soluciones, en el periodismo constructivo también, que es una nueva etapa del periodismo. Y vamos viendo más allá, ¿verdad? Ya no nos quedamos solo con contar las historias, sino que estamos buscando las soluciones a esas problemáticas. Luisa, como periodista, tantos años en el ejercicio de periodismo, bueno, ya nos contó la primera entrevista que hizo, ¿verdad? Que fue de estos empresarios con Ricardo Maduro. Con Ricardo Maduro fue la primera entrevista con el expresidente. Cuéntenos. Me mandaron a entrevistarlo a Ricardo Maduro sobre la devaluación y lo pude encontrar cuando se iba subiendo al ascensor en un hotel de aquí de San Pedro. Y don Ricardo, sí, una entrevista, por favor. Claro, muy atento. Y empecé yo con la entrevista. Y bueno, ya él llegó a su piso, al cuarto piso, y ya nos despedimos, ya bajé, ya me fui a sacar la grabación al diario y no funcionó la batería, no tenía batería. Entonces cuando empiezo se oía yo me quería arrancar los pelos de la cabeza, y mi jefa en ese momento, Emilia Torres, vuelve a entrevistarlo, no nos podemos ir así, solo estamos esperando eso para mandarlo a impresión. Y me fui, afortunadamente me atendió, fíjese, don Ricardo Maduro. Eso es un grato recuerdo que tengo de él. ¿Y él que le dijo? ¿Usted le dijo cuál la que? Sí, yo le confesé, don Ricardo, disculpe mi atrevimiento, me quedé no tenía batería en mi grabadora
y los nervios de entrevistarlo. No te preocupes. Y él me atendió, me concedió la entrevista otra vez. Suerte de principiante, dije yo. Y fue, bueno, le guardo ese agradecimiento a don Ricardo. Sí, Esa fue mi primera entrevista. Le recibió. Qué buena experiencia. Sí. ¿Y en tu caso, cuál fue tu primera entrevista? La primera entrevista que hice fue en Santa Bárbara. Nosotros volamos de Tegucigalpa para Santa Bárbara y resulta que era un decomiso de droga a una pareja. Pues aquel gran escándalo de todo el relajo, los periodistas que llegaron, y yo miraba a las parejas y yo me daban lástima, les voy a decir. No, decía yo, ¿cómo van a ser traficantes? No, que no, y yo me voy a de mi jefe. No, ellos no son, y yo voy a devolver por ellos. No, me decía Daisy, si ellos son. No, es que están equivocados. Y yo me voy a platicar con la señora. No, yo solo me subí al carro porque él me dijo que me iba a invitar a darme un jalón y íbamos para otro lado. Óigame, yo les creí la versión a la pareja que yo volvía por ellos. Y cuando dicen a bajar la baronesa y abrir, ahí estaba la droga. Y me dijeron, ve, no se puede quedar con la versión de ellos. Además, usted no trabaja para ellos, trabaja para nosotros. Sí, pero qué experiencia. Realmente ¿verdad? era Sí, droga. Qué era experiencia droga. fuerte. Pues no, yo en mi primera entrevista ya como profesional trabajando, ¿verdad? Hicimos muchas como estudiantes, era para periodismo informativo, para redacción, nos tocaba hacer entrevistas como estudiantes, pero ya como periodista trabajando, Clementina Suárez fue la primera entrevista para un medio de comunicación que yo hice. Y yo recuerdo que era con camarógrafo y todo, y al principio hay que vencer el miedo, ¿no? A la cámara y al micrófono, y sí fue una buena experiencia con ella en su casa, que ahora es un museo, ¿verdad? Que ahora es una galería de arte de todas las pinturas, porque ella fue pintada por casi todos los pintores famosos del mundo. Y ella fue impresionante la entrevista, la verdad. Conocer a esta mujer que es un ícono en Honduras, esa fue mi primera entrevista, una gran satisfacción. Pero bueno, ha evolucionado el periodismo, ha evolucionado, está desprestigiado, lo cual es, bueno, siempre no somos de la misma, o sea, no nos caracterizamos nosotras por sentirnos parte de ese desprestigio que existe. Y yo siempre he reclamado que el periodismo no se defienda, que la profesión no se defienda, porque el que calla otorga, dice un refrán, ¿verdad? Y mucha gente ataca el periodismo, ataca a los periodistas, y yo no digo que todos seamos mansas palomas, ¿verdad? O que nos bañemos con agua de Florida, pero la profesión es tan noble, y pues se pueden hacer cosas maravillosas a través del periodismo, que valdría la pena que se defendiera esta profesión, que se defendiera. Y Luisa, pues es difícil no hablar de la situación suya como periodista, 2 años ya prácticamente retirada del periodismo, enfrentando una enfermedad en un país tan injusto, donde no existe la prevención y donde no existe un sistema de salud que garantice, como dice la Constitución de la República, ese derecho a la salud. Y le ha tocado enfrentar todo esto. ¿Qué ha sido para usted que estaba ejerciendo de lleno el periodismo y de repente pues tener que ¿verdad? Detenerse para poder enfrentar esta enfermedad tan fuerte, tan grave como es el cáncer? Horrible. Fue como que me hubieran dado un golpe. Cortar todo de repente y enfrentar, por ejemplo, eso, no tener acceso a un sistema de atención digno, tener que recurrir a créditos bancarios para poder hacerme mi primera operación, que fue una mastectomía. Aquí hasta respirar en un hospital cuesta, y le cuesta bastante dinero, bastante. Después enfrentando el proceso de las quimioterapias y de las radioterapias, con todas las secuelas que eso conlleva, el agotamiento, el dolor. El sistema privado por cada quimioterapia le cobra 15, 20 mil lempiras. Las radioterapias, en mi caso, fueron 25 radioterapias diarias, eso tuvo un costo de 75 mil lempiras. Y
eso va diezmando, Claro. va diezmando la estabilidad económica de sobrevivencia, porque solo tengo un hermano que vive fuera del país y mi esposo. Mi mamá y mi papi se murieron hace 10 y 15 años. Y bueno, De cáncer también. mi papi de un accidente cerebrovascular y mi mami de un coma diabético. Pero sí tuvo cáncer de endometrio. Sobrevivió 10 años al cáncer y al final se murió de un coma diabético. Y mi papi, pues, del accidente cerebrovascular, 10 años luchando en el 10 días, luchando en el Seguro Social, donde entró a cuidados intensivos casi muerto, porque no había un médico que lo entubara. Más bien ya lo habían, estaba diciendo que se fuera mi papá, que se fuera a morir a la casa. Fue duro. Entonces solo tengo a mi esposo, dependemos de nuestros ingresos. Y bueno, así mi vida. Ahorita pues enfrentando un nuevo proceso porque tengo lesiones osteoblásticas, tumores activos en el esqueleto, esperando tener acceso a un tratamiento. Lamentablemente, para usted tener acceso a un tratamiento aquí alguien tiene que morirse y eso tiene un costo por dosis de 200.000 lempiras. Entonces así vamos. Estoy esperando cruelmente, duro, terrible, que alguien se muera para yo tener acceso a ese medicamento. Qué duro. Y eso se lo dijo un médico. Eso me lo dijo un médico. Usted en algún momento usted dijo que siempre dio cobertura a todas estas campañas de prevención, que realmente no es prevención, es detección temprana del cáncer. Todas estas campañas usted les dio cobertura. Nunca se imaginó que también en esas campañas es que usted se toma esos exámenes y es donde resulta. Recuerdo que doña Rosita Smith, en una oportunidad aquí en el salón de sesiones de la alcaldía de San Pedro Sula, estaban precisamente lanzando la campaña de la fundación de la Liga contra el Cáncer. Y me decía, y estaba lleno el salón de banners de empresas, banners de bancos, lleno. Entonces yo le preguntaba a ella, ¿qué aportes hacen todas estas empresas para que puedan tener acceso a los pacientes, las pacientes, porque era un tema de cáncer de mama? Y me dijo ella, doña Rosita, para algún canal de televisión que yo estaba en ese momento, y me dijo doña Rosita Smith, mire, me dice, usted ve todos estos banners aquí, usted ve toda esta gente aquí, dice, en el lanzamiento de la campaña, dice, y de todos estos, dice, tal vez 1 o 2 aportan, dice, los demás solo vienen como a subirse a la imagen de la Liga contra el Cáncer. Entonces es importante porque tal vez uno cree que con estas campañas y se recaudan fondos, uno cree que las mujeres que van a la Liga contra el Cáncer, principalmente porque también van hombres, ¿verdad?, por otros tipos de cáncer, uno cree que pueden tener garantizados sus tratamientos y no es así. No. En la Liga contra el Cáncer, un departamento de apoyo es el comité. Entonces el comité capta recursos, no son muy generosos. Las empresas lamentablemente solo aportan para otro gran evento que ayuda a personas con algún tipo de limitación. Entonces lo que ellos hacen es reciben a las personas de escasos recursos, y si ellos tienen manera de comprobar, son como un departamento de trabajo social, ellos les ayudan a costear sus tratamientos, pero en general usted piensa, bueno, voy a conseguir un medicamento de la Liga contra el Cáncer, una quimioterapia, Paquitlaxel, por ejemplo, 10.000 lempiras. Entonces 10.000, sí, 10.000 lempiras, porque mucha gente viene de fuera a comprar a esas farmacias cuando hay desabastecimiento de medicamentos oncológicos. ¿Qué porcentaje de la población tiene la disponibilidad de tener 10.000 lempiras? O como en mi caso, 200.000 lempiras para una dosis de palbociclib. Jamás. Ni en mis tiempos de, no sé,
trabajando 30 años. O salir fuera del país para hacerse un examen que no se hace en Honduras. Exactamente. Afortunadamente, el centro Enma Romero en Tegucigalpa ahorita está haciendo exámenes de huesos hace poco, porque hasta hace que unos 4 años usted tenía que salir y hacérselos afuera. Y aún así cuesta 24.500 en el Enma Romero. En el Enma Romero. O sea que aquí las personas que no tienen acceso a estos fondos están condenadas a morir en Honduras. Así es. A agravarse. Exacto. Hay escasez de medicamentos oncológicos en este momento y hay 5 pacientes en condición crítica por falta de pertuzumab. Se le planteó al médico encargado de concretar compras o adquisiciones y dijo que el pertuzumab no era una prioridad. Dijo que no era una prioridad, entonces ¿habrá alguna manera de crear conciencia? Varias gente de los pacientes oncológicos llegó hasta el Congreso porque tenían una cita con diputados del PSH que son médicos decorativos. ¿Qué pasa en el Congreso? La compra de medicamentos ni siquiera está en la ley de adquisiciones del Congreso Nacional. Y eliminaron un fideicomiso que había para poder realizar compras. Entonces, ¿qué futuro le espera a esta gente? Yo hablo como paciente oncológico, pero igual situación viven los pacientes renales, los pacientes que deben atender su salud mental, esclerosis múltiple, falta de todo. Habrá abastecimiento parcial, pero que usted se va con un medicamento, le falta otro, pasan 4 meses, 5 meses, ya se ha muerto gente por falta de su tratamiento. Entonces, sí, lo pensé. Tener cáncer es una sentencia de muerte en Honduras y es un negocio rentable. En una entrevista que en algún momento le realizamos a la doctora Suyapa Bejarano, que trabaja también en la Liga contra el Cáncer, me llamaba mucho la atención que cuando asisten a los diferentes programas de radio y televisión algunas mujeres sobrevivientes de cáncer, me llamaba mucho la atención que eran mujeres con familias con una condición económica estable, con una muy buena condición económica, y yo directamente le pregunté si curarse del cáncer dependía de tener los fondos para poder cubrir todos esos tratamientos, y directamente me dijo que sí, que así era, exactamente. Entonces, y también hablando con colegas, una colega que su madre murió de cáncer también, ella decía que notaba mucho la diferencia cuando las quimioterapias se las hacía en el sector privado, mejoraba bastante, y cuando se las hacía en el sector público, empeoraba. Entonces son como rangos de medición para que podamos tener una idea de cómo se atiende en el sector público. Así es. Bueno, y Daisy dirigió una investigación relacionada al tema de los pacientes renales. ¿Cuántos pacientes? Ella los entrevistaba y a la semana ya habían muerto. Sí. Triste. Qué triste. Comentar sobre porque, por ejemplo, yo hablaba por teléfono con una chica hoy y a los 2 días ya había muerto. Y entonces llama y me contesta la tía y me dice, no, ella falleció ayer. Ay, no. Y luego habló con otro compañero, que fue compañero de trabajo en una oportunidad de tantos empleos, y resulta que ya Roy se había muerto. Que era una de las fuentes principales. Sí, de la fuente. ¿Cómo yo asombrada? Sí, se murió el sábado. Ay. Y luego, y el niño aquel ya no está, ya se fue. Qué frustrante. Y entonces, así como hojitas, se van muriendo, se van secando y a nadie le importa, porque en ese país la salud preventiva no hay y luego curativa también. Se les redujo la cantidad de diálisis que recibían a la semana por el tema de pandemia. Algunos no les cambiaron horarios, imagínense que vengan a la 1 de la mañana de Choloma, a las 3 de la mañana de Choloma. Oigan, lo están poniendo en doble riesgo porque qué inhumano.
y tienen que venirse de madrugada y pagar taxi porque no tienen carros. Y esa gente, ¿sabe qué hacen? Se juntan tres. En los pueblos, por ejemplo, agarran de 3 caseríos, se juntan para venirse en un carrito, en una mototaxi. Los 3, y a uno le toca a las 11, a la otra le toca a las 3 y a la otra a la 1. Pierden todo el día, mal alimentados, mal descansados, pero por pagar un solo mototaxi. Y no tienen, se les niega el empleo porque no pueden, necesitan esos días para ir a su tratamiento, y a la empresa donde trabajan no les dan la oportunidad de hacerlo, entonces están sin empleo. Pero bueno, son solo pequeños ejemplos de la precariedad en un país para ejercer el periodismo, un país como Honduras, ejercer el periodismo y hablar de estos temas. Que parecieran no tener el rango de riesgo para periodistas, pero sí lo tienen, y sí lo hemos tenido. Claro, porque realmente esas empresas que venden esos medicamentos es un monopolio, digamos. Sí. Y son grandes negocios que se hacen ahí arriba para la contratación de X empresa. Entonces, si uno estaba diciendo que lo hacen mal o que no cumplen con el paciente como debe de ser, uno también se pone en... Hasta los mismos médicos no quieren dar entrevistas porque dicen, no, es que vamos contra fulano, contra la mafia. Son temas que en algún momento afectan hasta la salud mental de periodistas. Claro. Que creímos algún día que íbamos a ayudar a través del periodismo, y que nos fuimos dando cuenta que hay todo un sistema con el que no podemos luchar para poder ayudar a esa gente por la que nos hicimos periodistas. Sí, lo que medio se desnudó fue ahorita con la pandemia. Medio se desnudaron esas compras mentirosas, porque vienen todos los escándalos de corrupción, y eso ha existido aquí desde siempre. Desde siempre. Ahorita medio se desnudaron, pero no ha sido completo también. Desde siempre, y mientras escuchaba a Luisa con esto de los medicamentos y los hospitales, recordé que un médico negoció en el Congreso su voto a cambio de la construcción de un hospital especializado para el cáncer. Que no se construyó, ¿verdad? No se construyó, y él sirvió ¿verdad? Aprobó leyes en contra de la misma población. Yo esperaba que porque yo creía en ese doctor, creí que sí iba a hacerlo, pero no pasó nada. Bueno, compañera, yo creo que el periodismo tiene una gran deuda social con el país. Temas como este, que Luisa ha logrado denunciar durante muchas ocasiones por ser periodista y por entender cómo funciona todo este sistema, y ha logrado ser la voz de esos pacientes. En algún momento le reclamaron por haber hecho un video en nombre de los pacientes. Ella sí fue la voz como periodista de esos pacientes y viviendo en carne propia la situación. Sí. Le reclamaron por haber hecho ese video, ¿verdad? Sí, me reclamaron porque dijeron que yo era polémica. Entonces, mientras diga la verdad, seguiré siendo polémica, moriré siendo polémica, pero siempre la verdad. Y estamos vulnerables, estamos a la deriva y estamos desprotegidos en un sistema indigno donde no se da una atención que valga la pena. En países como Honduras, Nicaragua, 190 periodistas están en el exilio. 190 periodistas. El Salvador va por el mismo camino. Guatemala va por el mismo camino. Honduras, muchos periodistas han salido de Honduras por la misma situación. Hablar de lo que está mal, independientemente del tema de que se trate, ya es incómodo para ciertos sectores. ¿Qué podemos esperar del periodismo? Realmente nosotras ya estamos dijo un joven el otro día que estábamos con Daisy haciendo unos grupos focales porque somos consultoras, y dijo un joven de 22 años, yo ya estoy en lo que estoy, dijo el joven de 22 años, y nos causaba mucha risa porque claro, los otros eran de 14, 17, ¿verdad? Y él decía, yo ya estoy en lo que estoy, entonces no me pidan más. Entonces yo creo que nosotras sí ya, o sea, estamos en una etapa de nuestra vida en la que sabemos realmente lo que queremos hacer con el resto de nuestra vida. Pero ¿qué esperamos del periodismo con las nuevas generaciones? ¿Qué esperamos cuando un control de medios sigue un control de medios? En el periodismo hondureño yo no tengo grandes expectativas, pero sí me llena como de esperanza periodistas del extranjero, muchachos jóvenes que están a 1000 años de los hondureños,
que te digo, puchica, si hay esperanza para que el periodismo permanezca fuerte, se robustezca y denuncie lo que realmente por lo que nosotros estudiamos esta carrera, porque sí he conocido jóvenes que son valientes, que están haciendo las cosas bien, y lo importante que ahora está creciendo también el periodismo independiente, que ya no tenemos que estar en las grandes corporaciones y que nos digan, como me decía a mí un ex jefe que tenía, no quiero notas de viejitos, no quiero notas de enfermos, no quiero notas de niños, no quiero notas de evangélicos, decía, no quería ese tipo de notas, no quiero notas de ñángaras, decía. Entonces yo le decía, pero si, ingeniero, si es que el noticiero no se produce solo para usted, es para todo un país. No, pero no, yo solo de empresa privada quería notas, ¿verdad? Como un medio especializado en eso. Entonces, no, yo nunca, la verdad, nunca obedecí ese tipo de directrices, ¿verdad? Sí. De directrices. Pero a eso se enfrenta en la sala de redacción, ¿verdad? A eso, yo que tenía la oportunidad de hablar con el dueño, pero yo era la que encendía las velas, cobraba la misa. O sea, yo encendía las velas, daba la hostia como en la iglesia, ¿verdad? Sí. Y ponía las flores y daba la misa. O sea, era la periodista orquesta, ¿verdad? Pero otros que tienen que pasar por todos esos filtros, ¿verdad? Cambiar un titular, ¿verdad? Cambiar un titular o modificar o cortar una entrevista que afecta al periodista, ¿verdad? Porque uno enfrenta a quien le dio la entrevista, ¿verdad? Uno enfrenta y no salió eso, y tal vez tenemos un reportaje o nos topamos con un editor o una editora que nuestra investigación de 75 páginas se reduce a 12. Fíjate que me ha recordado, sí. Me acuerdo que en Fuerzas Armadas teníamos un editor que nosotros llevábamos nuestro guión y decía, ¿y eso para qué va? No, eso no va, y yo solo lo cortaba. Y el que era nuevo lo aceptaba, pero lo que ya lo conocíamos, no, usted me lo deja. Y era pleito, pero el editor se toma... Sí, se toma atribuciones. De cortar. O sea, sin criterio. El criterio del editor por encima de quien hizo toda una investigación, sí, ¿verdad? Sí. Y un editor puede elevar a un periodista o lo puede hundir también. Sí, lo deja como dicen, en churrito la nota. Y su trabajo, ¿verdad? Pierde valor. Sí, luego le reclaman a uno, no, eso no. ¿Qué pasó? Sí. No, pues fue el editor. Pierde valor. Porque sigue en la línea del medio, ¿no? Ahí está el asunto. Así es. Yo no tengo esperanza en el periodismo tradicional de Honduras. No tengo esperanza en las grandes corporaciones alineadas con los políticos de turno. Corruptos, periodistas que se dan baños de agua florida y de agua bendita, doble moral. Entonces ya uno aprende, exactamente, bajo la mesa, ya uno aprende a conocer. Tengo esperanza en el periodismo independiente. El periodismo independiente y organizaciones que apoyan el periodismo investigativo a través de esos espacios independientes. Ellos están sentando un precedente sólido. No es fácil, el camino está lleno de obstáculos, de piedras, porque los periodistas que hacen ese tipo de investigaciones están en la mira de organizaciones de seguridad, su vida peligra, no hay quien los defienda, pero eso es lo que le da a usted la esperanza, porque, perdón por lo que voy a decir, pero un país donde una noticia sobre una presentadora X que consiguió una casa y la inauguró por 6 millones de lempiras, siendo una presentadora que lo que mueve es las nalguitas en espacios, o porque la invitan a ser presentadora en otros eventos fuera de Honduras, y que no va a ganar 6 millones de lempiras, que esa sea una noticia de importancia, y que la gente diga, ay, Dios te bendiga, hermosa, linda, porque esa gente no empatiza cuando hay escasez de medicamentos en los hospitales. Vi ese estadio en San Pedro, lo vi por televisión y por redes sociales, cuando vino un mentado Bad Bunny que canta ordinario, chusma, vulgar, gente retorciéndose como culebra en el estadio. Si la mitad de la población saliera a protestar a las calles ante las injusticias que vivimos en Honduras, tendríamos un país diferente, pero no, tenemos una población idiotizada que lo que pide de los medios tradicionales es que le den cosas idiotas. Entonces, el colegio de periodistas, la verdad no creo,
son unos mafiosos, manipuladores, no creo en ellos, corruptos, mi desprecio para ellos. Esas actividades de medidas de distraer a la población con eventos de esa categoría o hacer show sobre la adquisición de una persona, que aquí ya sería un privilegio enorme tener su propia casa en un país como Honduras donde los intereses son leoninos. Todas se ven desde los medios de comunicación como medidas de control social. Tener alienada a la población, tener embrutecida a la población para que no ponga su mirada y sus oídos en lo que realmente importa. Exactamente. Les dan circo. Pan y circo. Y eso es lo que prefieren, lastimosamente. Yo digo, oíme, sí, es que el otro día estaba viendo la televisión y un funcionario tiene atrás la pancarta del Che Guevara. Te diré que inmediatamente reaccioné y dije, ¿por qué tiene el Che Guevara de fondo? ¿Por qué no tiene a Juan Ramón Molina? ¿Por qué no tiene a Morazán? ¿Por qué no tiene a Padre Reyes? Si son nuestros héroes. José Cecilio del Valle. Algo de afuera. Y lamentable de un funcionario que parecía marcar una diferencia. Parecía. No. Al principio el gobierno que iba a marcar una diferencia. Y al final más control social, más estrategias de control social, seguir ideologías que no están respondiendo a las necesidades del país, a las necesidades de la población. Promesa, ¿verdad? Como dice la canción, ¿para qué promesas si no son de corazón? El prometer es como hacer un juramento, dice la canción. Sí. Y no se cumple. Pero ¿cuándo la población va a entender eso? ¿Cuándo la población va a entender que el político que lo engaña cada 4 años jamás va a cambiar? Jamás va a cambiar. Por eso tenemos ese Congreso como está. Porque quien quiera hacer las cosas diferentes se va a encontrar con muchos obstáculos, con muchos riesgos. Y tenemos un alcalde que antes le decía muñeco al alcalde anterior y ahora es la octava maravilla del mundo. Te amo. Lo denigraba, lo atacaba, muñeco le decía, lo acusaba de situaciones sorprendentes y ahora lo aplaude. Lo hiciste bien. Usted es el mejor alcalde y usted es mi ejemplo a seguir, desde que le sí. Entonces, y va a ir a presidente. Qué frustrante. Mucho que hablar, mucho que analizar. Lo seguiremos haciendo mientras tengamos vida, seguiremos haciendo periodismo. Sí, al periodismo independiente. Porque a pesar de todo, el periodismo crítico, es la profesión que amamos. No nos quedemos ante con todo. Lo que nos dicen, ¿verdad? Seguiremos haciendo periodismo, seguiremos contando estas historias. Luisa, muchísimas gracias por esa contundencia, esa fuerza, esa dignidad que siempre he mantenido en el periodismo. Qué grato compartir con ustedes y hacer catarsis, porque verdaderamente me siento frustrada de que el público no sea más exigente, de que la audiencia no sea más exigente, pero eso a nosotros nos debe servir como reto, porque somos como la gota. Somos o seremos como la gota, porque con el periodismo constructivo y de investigación, en algún momento esas soluciones que se brindan van a marcar. Vamos a reescribir la historia. Así es. Con una persona de que se le vaya abriendo los ojos día a día, ya ganancia. Así es. Así es. Somos Luis Agüero, Daisy Bonilla y Lourdes Ramírez para este podcast en Altavoz.